Chiquillos, tengan todos ustedes una muy bonita tarde de sábado, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comenzamos la clase del día de hoy de lenguaje acá en Gradúate. Saluden en el chat para saber que están ahí presentes. Comenzamos entonces, como decíamos, la clase de lenguaje. Les recuerdo mi nombre, soy la profesora Fernanda Azócar y comenzamos ya. Ahora sí que sí, ¿cierto? Lo anunciamos en el chat. Ahora sí que sí, comenzamos la clase de Gradúate. Chiquillos, lo que dice el día de hoy, ¿cierto? Lo que dice que vamos a trabajar el día de hoy, es precisamente el género narrativo, específicamente el cuento. Ya están saludando en el chat, así que yo asumo que están ahí presentes. Entonces, avanzamos y repasamos lo que vimos en la clase del día sábado anterior. El día sábado anterior estuvimos viendo las características de los textos y específicamente separamos, ¿cierto?, los textos y los dividimos entre géneros literarios y entre textos literarios y textos no literarios. Decíamos que el texto literario tenía por características la ficcionalidad, es decir, que era una creación de un autor, la verosimilitud, es decir, que es similar a la verdad, parecido, no es real, sino que es parecido a la verdad. Función estética, utilizaba el lenguaje de manera bella, ¿cierto? De manera que a nosotros nos atrayese o nos atrajera a la manera en que estaba narrada para que siguiésemos leyendo. Y finalmente también teníamos la intertextualidad, porque decíamos que el texto literario o las creaciones literarias en sí mismas son elementos sumamente antiguos, nacieron casi junto con nosotros, es uno de los primeros elementos culturales que creó la humanidad cuando todavía éramos seres humanos de cavernas. Por lo tanto, la intertextualidad era este fenómeno que se producía cuando los textos se basaban unos en otros o también teníamos textos que se parecían unos con otros. La clase anterior, ¿cierto? Vimos dos textos que estaban precisamente relacionados entre sí, que eran totalmente distintos, pero que estaban relacionados entre sí, que uno era la Oda al Caldillo de Congrio, de Pablo Neruda, y que por eso salimos todos con hambre el sábado anterior. Y además vimos también la receta del Caldillo de Congrio. Por lo tanto, ahí tenemos esta función de intertextualidad. Los elementos se parecen. Y además también revisamos el texto no literario. Y el texto no literario decíamos que tenía las características totalmente distintas y totalmente complementarias además al texto literario. Porque decíamos que el texto no literario, sus características eran ser objetivo, es decir, utilizaba un lenguaje totalmente veraz, totalmente creíble, era real, ¿cierto? Ausencia de la ficción, porque aquí no aparece por ningún lado los elementos del mismo autor. El autor nos cuenta lo que pasó de la manera, la verdad, más clara, más pura, más precisa. Y finalmente también el predominio de la función representativa. Y ahí poníamos de ejemplo, además de la misma receta, poníamos de ejemplo las noticias. Pero como vimos el ejemplo de la receta, no vamos a ceñir a ese. Y decíamos, ¿cierto?, que si en la receta se nos decía que podíamos utilizar un poco de paprika o un poco de ají de color, tenían que ser eso, cualquiera de esos dos, porque la receta no se iba a alterar. Si le poníamos otro elemento, ¿cierto?, ya la receta se nos alteraba un poco, por lo tanto no cumplía la función de representar tal cual lo que se debe hacer. Por eso se llama función representativa. Se nos cuenta la verdad de manera más clara, más precisa, más concisa posible. Y entonces, algo ocurre ahí. Falta una imagen ahí. Bueno, no importa. Entonces, decíamos, el texto o el género narrativo va a ser aquel elemento que representa, ¿cierto?, los cuentos y las novelas. El género lírico va a representar las poesías y no sé por qué aquí falta otro elemento, que es el género narrativo. Estos tres elementos, género narrativo, género lírico y género dramático, son elementos que representan las tres características. Ahora ya estamos abriendo un poco el mapa, ¿cierto? Las tres características que se representan en lo que es el texto literario. Teníamos la definición de texto, el texto se dividía entre textos literarios y textos no literarios, y a su vez el texto literario, que era el primero que estábamos viendo, va a tener tres categorías más, que son el texto o el género narrativo, el género lírico y el género dramático, que no aparece aquí, no tengo idea por qué, pero aquí debe estar el género dramático. Entonces, para el género narrativo vamos a encontrar las características o los ejemplos, ¿cierto?, de los cuentos y las novelas. En el género lírico vamos a encontrar las poesías, como la Oda al Caldillo de Congrio que vimos en la clase anterior. Y finalmente en este tercer recuadro, que debiese estar aquí, no sé por qué no está, porque estaba, el tercer recuadro del género dramático, ¿cierto?,
donde en el género dramático tenemos también ahí las representaciones teatrales, todos estos textos que están escritos para ser representados en el teatro o también a través del cine, ¿cierto? Porque en los cines los actores se aprenden un guión, o también en las teleseries por lo mismo, porque los actores tienen que aprenderse un guión para representarlo. Por lo tanto, en el género dramático vamos a encontrar como ejemplo esas tres expresiones. Pero dijimos que el día de hoy, en la clase del día de hoy, íbamos a ver el género narrativo, específicamente el cuento. Entonces, el género narrativo, el acto de narrar, ¿cierto? Tiene su nombre precisamente desde ahí, desde la narración. Por eso se llama género narrativo. Ahora, evidentemente no podemos definir un elemento a partir de la misma palabra, por lo tanto vamos a utilizar un sinónimo y ese sinónimo es relatar. El género narrativo nos cuenta, nos relata historias ficticias a través de hechos o acontecimientos. Recordemos que el género narrativo es parte de los textos literarios, por lo tanto cualquier cosa que se nos cuente o se nos presente en el género narrativo o como género narrativo van a ser elementos que pueden haber sido sacados de la realidad, pero de todas maneras son ficcionales porque todo aparece aquí, toda la imaginación del autor que creó, ¿cierto?, esa obra narrativa. El género narrativo además se escribe en prosa. ¿Por qué decimos que se escribe en prosa? Porque los cuentos están escritos, si nosotros vemos las hojas donde podemos ver un cuento o una novela, están escritos de margen a margen, es decir, utiliza prácticamente toda la hoja para narrar, para contar los acontecimientos que ocurren en él. Y finalmente, tenemos que considerar también que el género narrativo es una instancia donde ya decíamos, ¿cierto? El narrador puede tomar elementos de la vida real, pero de todas maneras va a ser un cuento o va a ser una novela, va a ser parte del texto literario, porque por mucho que nos cuente un hecho que ocurrió realmente, como por ejemplo Ay, no se me ocurrió, no se me ocurrió. Ya, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que era lo que estaban viendo en historia, ¿cierto? O elementos relativos a esos acontecimientos, como el niño de pijama rayas, que era el ejemplo que les daba el profesor. Todos esos elementos ocurrieron, pasaron, ¿cierto? Fueron reales, el holocausto y todas esas cosas terribles que ocurrieron con la humanidad. Sin embargo, todos los personajes que aparezcan ahí, todos los elementos, todas las relaciones que tengan esos personajes, todos esos elementos van a ser obra y magia del autor, de la creación del autor. Entonces, aunque sean elementos reales, igual van a ser ficticios. Ahora, ¿qué característica especial, cierto? Y por qué también pasamos al género narrativo, porque es importante que lo tengamos en consideración. Porque ya decíamos que el género narrativo era una de las primeras expresiones que el ser humano toma, ¿cierto?, como creación literaria. Y esta creación literaria tuvo como fin, como objetivo, ser una creación didáctica. Pensemos, ¿cierto?, cuando nosotros hemos tenido niños pequeños, ¿cierto? A los niños pequeños les encantan que les cuentes cuentos precisamente porque estas narraciones hacen que los niños adquieran ciertos hábitos de higiene, ciertos hábitos saludables para ellos, como por ejemplo el higiene, ¿cierto?, de lavarse los dientes, con el ratoncito de los dientes, o ciertos hábitos como comerse toda la comida, o elementos de ese estilo. Entonces, es muy importante el género narrativo porque el género narrativo nos acerca precisamente a esas historias que nosotros escuchábamos cuando niños. Todas estas historias entonces tienen una finalidad en común, que es la finalidad didáctica. Y precisamente es lo que vamos a ver como ejemplo de género narrativo. Dijimos que íbamos a ver el cuento. Entonces, el cuento, ¿cierto?, tiene por finalidad contar. Nuevamente, insisto, no podemos definir algo a través de la misma palabra, por lo tanto vamos a utilizar un sinónimo y vamos a decir que el cuento, ¿cierto?, nació como una narración a viva voz, por eso su origen viene de la palabra contar. Nació con una finalidad didáctica y de entretención. Ya decíamos, la literatura, el género literario o el texto literario, es una de las obras de arte más primeras que hemos encontrado en la humanidad. Por lo tanto, las finalidades que tenía precisamente era la de enseñar a través de lo que le pasaba a un personaje, ¿cierto?, las cosas que había que hacer o las cosas que no había que hacer. Pensemos en el ejemplo de la Caperucita Roja. En la Caperucita Roja, ¿cierto?, nos dicen, se nos cuenta que esta niñita, ¿cierto?, la mamá le dijo, llévale esta canastita con cositas a la abuela, pero tienes que irte por este camino. No te vayas por el otro, no te desvíes ni converses con extraños porque puede ocurrir algo malo. Ándate por este camino, no converses con nadie, llega donde tu abuela y le llevas la canasta. Pero ¿qué hizo la Caperucita Roja? Se portó mal.
hizo otra cosa y le pasaron un montón de desgracias por haberle desobedecido a la mamá. Por lo tanto, tenemos que considerar siempre que el cuento tiene una finalidad didáctica precisamente por eso, porque nos pone en el lugar del personaje, y en donde uno piensa, bueno, si hago esto, entonces tal vez va a pasar esta otra cosa. Ah, eso fue parecido a lo que le pasó a este personaje en esta narración, por lo tanto, no, mejor no lo hago y hago lo que tenía que hacer bien. Por eso hablamos de que tiene una finalidad didáctica, porque permite que nosotros, los que estamos leyendo el cuento, nos imaginemos que somos esos mismos personajes y que nos puede ocurrir lo bueno o lo malo que le pasa a los personajes si es que nosotros nos quedamos con alguna duda. Entonces, las características del cuento, tenemos que considerar que el cuento, ¿cierto?, es una narración muy breve, muy concisa, que está contada por un narrador. No es el mismo autor, sino que el narrador es un ente ficticio que nos cuenta una historia. ¿Y por qué tenemos que separar la figura de narrador y de autor? El autor, que es real, y el narrador, que es ficticio, precisamente porque el autor puede ser un hombre, una persona cualquiera, y ese narrador toma la voz, puede ser de un perrito, o puede ser la historia de un bosque, entonces él es el bosque completo, o puede tomar la voz de una mujer, y al revés, una escritora mujer puede tomar las voces de un gatito, por ejemplo, y además también puede contar la historia como que él fuese un hombre, por lo tanto, narrador y creador o autor son personas distintas. Entonces dice, es un relato breve contado por un narrador y que generalmente se concentra en una sola historia en la que se advierte una línea de acción, pocos personajes y normalmente en un espacio y tiempo únicos. Los cuentos, ya decíamos, son narraciones muy breves, por lo tanto, como narración breve, tiene que tener también pocos personajes para que no se relacionen entre tantos elementos que vayan alargando cada vez más la historia. Si lo pensamos, ¿cierto? En el cuento de la Caperucita Roja tenemos poquitos personajes. Tenemos al lobo, a la caperucita, a la mamá, a la abuela. Y finalmente tenemos al narrador o al cazador, dependiendo de la historia que hayan leído, ¿cierto? Y poquísimos, porque el narrador incluso aparece al final, entonces, perdón, el cazador aparece incluso al final, entonces no lo tomamos mucho en consideración, pero también es un personaje porque hace acciones. Y además dice, se advierte una sola línea de acción, pocos personajes y normalmente en un espacio y tiempo únicos. Todo lo que le ocurrió a la Caperucita le pasó en un solo día, en el puro viaje que ella sale de la casa y tiene que llegar a la casa de la abuela. En ese poquito tiempo le pasó todo lo que le pasó. Por lo tanto, pocos personajes, breve extensión y además un espacio y un tiempo muy reducidos. Características del cuento ya lo estábamos enunciando entonces, son la narración breve, los pocos personajes y está además la organización de la narración en introducción, desarrollo y desenlace. En la introducción, y tal como dice la palabra, nosotros introducimos el mundo al que nos vamos a sumergir, ¿cierto? En el desarrollo, los elementos se desarrollan, es decir, se narran, se cuentan, se expanden un poco. Y el desenlace, cuando ya ponemos término final a el cuento que estábamos viendo. Entonces, fijémonos acá, ¿cierto? Tenemos la estructura del cuento. Y ahora estamos poniendo el mismo ejemplo de la Caperucita que hace rato estamos hablando. Entonces, dice que la estructura del cuento, ya decíamos, tiene esta estructura de introducción, desarrollo y desenlace, donde en la introducción se describe el tema, el lugar y la situación en la que se desarrolla el cuento, se describen a los personajes y se da un detalle del ambiente. Entonces, se describe el tema, lugar y situación en la que se desarrolla el cuento. Ya sabemos que en la introducción de la Caperucita Roja se nos cuenta que teníamos a esta niña que le pusieron ese nombre porque la mamá le regaló una caperuza precisamente de ese color, por eso se llama la Caperucita Roja. Se nos describe el lugar, que en el lugar tenemos 2 casas y entre medio hay un bosque. Y la situación en la que se desarrolla el cuento. La abuelita está enferma, entonces la niña tiene que llevarle la canasta de comida a la abuelita. Se describen a los personajes, ya tenemos a la mamá, que es una mamá muy preocupada de que la niña no le pase nada. La Caperucita, que es media traviesa, porque ya se nos había dicho de antes que era un poco traviesa. Y además, la abuela, que está enferma. Poquitos personajes, se nos detalla de qué se trata cada uno, qué es lo que hace cada uno o qué es lo que le está pasando a cada uno. Y fin, y se da detalle del ambiente. Sabemos que en el ambiente, ¿cierto?, la niña tiene que recorrer este espacio. Después ya en el desarrollo se relatan los sucesos o acontecimientos que les ocurren a los personajes. Generalmente se presenta un conflicto que tiene que ser solucionado. Es decir, al inicio, perdón, al desarrollo del cuento, ¿cierto? Tenemos a la Caperucita, que va súper feliz por el bosque y en el bosque se encuentra con el lobo.
Y ahí tenemos un conflicto, porque a la Caperucita le dijeron, ándate por este camino, no por este otro. El lobo se encuentra con la Caperucita, ¿cierto? Y el lobo le hace tomar una mala decisión de irse por un camino muchísimo más largo. Entonces, tenemos ahí la presencia de un conflicto, porque la Caperucita le desobedeció a la mamá, y el lobo corrió raudo, ¿cierto?, a la casa de la abuela, se come a la abuela, se mete a la cama, llega la Caperucita, y la Caperucita me parece que necesitaba lentes además, porque llega y le dice, oh, qué ojos tan grandes tienes, qué orejas tan grandes tienes, qué peluda que estás, abuelita, por favor, depílate. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Conflicto, porque algo va a pasar aquí con el lobo, con la Caperucita, y aparte que el lobo ya se había comido incluso a la abuela. Entonces tenemos esta presencia del conflicto. Pero nuevamente tenemos pocos personajes. Recordemos que el cuento es una narración bien breve. Tenemos ahora, ya en la presencia de los personajes que están apareciendo en el desarrollo, la Caperucita, la abuela y el lobo. Nuevamente y solamente 3. Entonces dice, generalmente se presenta un conflicto que tiene que ser solucionado. ¿Cómo esta Caperucita va a solucionar que no se la coma el lobo? Bueno, eso ocurre en el desenlace de la obra, donde en el desenlace aparece esta figura, ¿cierto?, del hombre rescatista del bosque, macho recio peludo, hacha en el hombro, donde, ¿cierto?, finaliza lo que se está contando. Nos permite saber qué sucede finalmente con los personajes de la historia y cómo se soluciona el conflicto. ¿Cómo se solucionó el conflicto con este leñador o cazador, lo que haya sido, porque depende un poco de la historia que hayamos leído alguna vez? Llega este hombre, se da cuenta de lo que está ocurriendo, saca a la abuelita del estómago del lobo, porque parece que el lobo era medio serpiente, entonces no había digerido a la abuelita todavía estaba en su estómago. Salvó además a la Caperucita de que no le pasara nada, o dependiendo nuevamente de la versión, saca también a la Caperucita del estómago del lobo. Y nuevamente, dependiendo de la versión, este lobo o muere, que sería lo más lógico porque le hicieron un tajo en el estómago, o muere o sale arrancando, ¿cierto? Sale huyendo ante la presencia de este cazador. Entonces, nuevamente tenemos poquitos personajes, la niña, la abuela, el lobo y el cazador. Y nos cuentan qué es lo que sucede finalmente, que están todos súper felices y que comparten la canasta que había mandado a la mamá de la Caperucita porque le quieren hacer una ofrenda al cazador por haberlas salvado. Por lo tanto, ahí tenemos introducción, desarrollo y desenlace. Nos vamos a el último ejemplo de la clase y vamos a ver, ¿cierto?, este cuento, que es un cuento muy cortito, es un cuento que salió de un concurso llamado Santiago en 100 palabras, que es un concurso organizado por el Metro de Santiago, donde la gente común, corriente y silvestre manda sus cuentos en no más de 100 palabras a este concurso. Las personas, los organizadores, ¿cierto?, eligen a los ganadores y después además hacen recopilaciones con los cuentos que van llegando. Entonces, este cuento es de una persona común y corriente, que podría ser nuestro amigo, nuestro vecino, que mandó un cuento y salió seleccionado. Y si se fijan, este es el cuento completo. Es sumamente corto, incluso es más corto que el cuento de la Caperucita Roja. Entonces ahí nuevamente vemos el tema de la corta extensión, ¿cierto?, que se nos hablaba al inicio. El cuento siempre es muy pequeño, muy corto. Este es excesivamente corto. El de la Caperucita igual también es cortito. Entonces vamos a leer lo que dice acá. Se llama Descansada vida de jubilado. Abuelo, necesito un ojo de cerdo para la clase de biología. Toma la 135 hacia Franklin. No venden ojos. Lo datean. Por Sierra Bella hay un matadero. Aborda un taxi. Compra una cabeza enorme con ojos incluidos. Regresa en la 148. Al bajarse, la bolsa colapsa y la testa rueda por la inclinada calle. Corre, se agacha, disputándola con unos canes. Ataque de lumbalgia. Adolorido, se sube a otro taxi. Por fin, el hogar. Al desayuno, causeo de cabeza y cólico intestinal. Mientras lo atienden en urgencia, el nieto obtiene un 7. Por tu gran esfuerzo, le comenta el profe. Entonces, sacamos las conclusiones, ¿cierto? Tenemos al niñito este que le dice al abuelo, porque sabemos que esto lo dice el niñito: abuelo, necesito un ojo de cerdo para la clase de biología. El típico niñito que al día domingo, tarde, se acordó que tenía que llevar la cartulina al día siguiente. Entonces, abuelo, necesito un ojo de cerdo para la clase de biología. Entonces, el abuelo, comprometido con su nieto, toma la micro 135 hacia el barrio Franklin. Le dicen ahí que no tienen lo que él necesita. Le dan el dato de que por Sierra Bella puede encontrarlo. Así que se va al taxi, toma en fila, ¿cierto?, hacia Sierra Bella. Compra la cabeza del cerdo porque el cerdo no lo vendían, solamente los ojos, tuvo que comprar la cabeza completa.
toma la micro 148, se baja y al bajarse lamentablemente se le rompe la bolsa que él llevaba. La cabeza empieza a rodar por la calle. Él corre a buscarla, se da cuenta que le están peleando unos perros, ahuyenta a los perros y al agacharse le da ataque de lumbalgia, es decir, le duele la colita, la parte lumbar del cuerpo. Adolorido, logra tomar otro taxi y por fin llega a la casa a descansar. Entonces en su descanso, al día siguiente en la mañana, se le ocurre hacer cauceo de cabeza. Pero como sabemos que el cauceo de cabeza de cerdo es medio pesadito para el estómago, al pobre caballero le da cólico intestinal. ¿Qué es lo que ocurre después de eso? Mientras él está en la urgencia del hospital para que lo ayuden con su cólico intestinal por haberse comido la cabeza del cerdo, que más encima había rodado por la calle, se le habían peleado los perros, le pasó de todo. Mientras él lo atienden en urgencias, al niñito, al nieto, este angelito de Dios que se acordó a última hora que tenía que llevar la cabeza de cerdo, le dan el 7 merecido, y el más encima el profe le dice, por tu gran esfuerzo, siendo que no tenía idea que en realidad el esfuerzo había sido del abuelo. El abuelo, un 7, el niñito, bueno, también tiene el 7 al libro. Entonces, en este cuento, si nos damos cuenta, tenemos toda la estructura narrativa que habíamos dicho, de introducción, desarrollo y desenlace. Y además tenemos las características que habíamos dicho de que es una extensión sumamente breve. Imaginen, ya dijimos, este cuento es enviado a este concurso de Santiago en 100 palabras. Por lo tanto, es un cuento que no supera ese número de palabras, texto muy, muy, muy corto, muy, muy, muy breve. Entonces, me voy a mover un poquitito. Ahí sí. Entonces. Decíamos, es una narración breve. Según ustedes, ¿cuántos personajes tenemos en este cuento? Y aquí necesitamos que participen en el chat, chiquillos, para ir corroborando si es que los elementos se entendieron o no. Según ustedes, entonces, ¿cuántos personajes intervienen en el cuento? María Mayr, 3. También 3. Alicia y Jacqueline, 3. Efectivamente, entonces, decíamos, la narración breve, cortita, solamente un párrafo, y además pocos personajes. Tenemos 2 al inicio, el abuelo y el niño, y además al final también tenemos al profesor, tal como dice Juan Rosa, ¿cierto? El profesor, el niño y el abuelo. Por lo tanto, tenemos 3 personajes. El abuelo, el niño, ¿cierto? Los que inician toda esta travesía, y finalmente el profesor, maravilloso, que le da este 7 al niñito al libro. Y además dijimos que el texto se compone de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Según ustedes, chiquillos y chiquillas, queridas y hermosos, la introducción, ¿hasta dónde llegaría en este cuento tan breve, tan cortito, tan preciso? ¿Cuál, según ustedes, es la introducción del cuento? Recordemos que en la introducción se nos presentan los personajes y qué es más o menos lo que va a ocurrir. Ya, vamos a ver si efectivamente esto es así. Y efectivamente la introducción se completa en la palabra biología, además que es lo que nos dice el niñito, ¿cierto? La introducción entonces fue una instancia sumamente breve, una sola oración. Abuelo, necesito un ojo de cerdo para la clase de biología. En esa introducción, con ese cierto uso de comillas inglesas que nos permite saber que es una persona, seguramente un niño, el que necesita esta ayuda del abuelo, sabemos ya inmediatamente que tenemos 2 personajes, el niñito y el abuelo. Es decir, se nos presenta los personajes. Se nos presenta también la trama de más o menos de qué se va a tratar el cuento. Ya solamente con esas frases sabemos que probablemente después el abuelo va a tener que hacer malabares, todos los malabares que hizo el pobre abuelo, jubilado, pobrecito, todas las cosas que tuvo que hacer para ayudar al nieto. Entonces, en la introducción, y tal como después siguieron diciendo, ¿cierto? Yusei Magaña y Rafael Latorre, súper bien, efectivamente lo que ocurrió después, o sea, lo que ocurre hasta biología es nuestra introducción. Y nuevamente seguimos viendo una característica de la brevedad, ¿cierto? El texto es muy breve, muy conciso, muy pequeño, poquitos personajes, incluso un solo párrafo. Después, el desarrollo, chiquillos. Adelante. Ya, el desarrollo, ¿hasta dónde llegaría, según ustedes? ¿Hasta qué parte del texto llegaría? Vamos a esperar que no hayan visto el adelanto que hizo la profe. Ya, el desarrollo, ¿hasta dónde llegaría? ¿Hasta qué palabra? Sí se ve, se alcanza a ver.
Toma la 135 hacia Franklin, no le venden los ojos, le dan el dato que por Sierra Bella hay un matadero, el tabor del taxi y todo lo que ocurre después. ¿Hasta dónde llegaría el desarrollo? Recordemos que el desarrollo, ¿cierto?, es toda la instancia donde ocurre el conflicto de la situación hasta donde se resuelve. Y además vamos a recordar también que estas tres instancias de introducción, desarrollo y desenlace, el desarrollo es la parte además más amplia del cuento precisamente porque la introducción cumple la función simplemente de presentar los personajes y el desenlace cumple la función de finalizar y además finalizar y dar por terminado el conflicto. Por lo tanto, el desarrollo siempre es lo más amplio que vamos a encontrar en un cuento, en una novela o en cualquier tipo de texto en realidad. Ya, dice la mayoría que es hasta cólico intestinal. Vamos a ver, cólico intestinal, qué mal tener eso. Ya, yo voy a asumir que lo dijeron porque no vieron lo que había pasado. Ya, voy a asumir que lo saben simplemente. Entonces, sí, pues ya di la respuesta, me equivoqué. Ya, entonces, efectivamente, rayos. Entonces, efectivamente, la respuesta aquí llegaba hasta cólico intestinal. El desarrollo, ¿cierto?, de todo este texto es todo lo que le pasa al abuelo, que toma la micro, que no le venden los ojos, que va al barrio Sierra Bella, ¿cierto?, que toma el taxi, que le compra la cabeza con los ojos, que además al tomar la otra micro, al bajarse se le cae la cabeza, tiene que ir a recogerla, le da el ataque de lumbalgia, tiene que pelear con los perros. Se sube a otro taxi, llega a la casa a descansar y pucha, más encima le ocurrió esto de que al desayuno se le ocurrió hacer causado de cabeza y se enfermó de la guatita. Entonces, efectivamente, todo eso es el desarrollo de toda la travesía que tuvo que pasar este pobre abuelo para salvar al niñito que necesitaba estos ojos de cerdo para la clase de biología. Y finalmente el desenlace, y acá ya también nos vamos como más fácil, el desenlace obviamente es todo lo que continúa después hacia el final, hasta el término, el punto final. Mientras lo atienden en urgencia, el niño obtiene un 7 por tu gran esfuerzo, comenta el profe. ¿Por qué sabemos que es hasta el cólico intestinal el desarrollo? Precisamente porque ahí se da por terminada toda la travesía que tuvo que tener este anciano que andaba buscando la cabeza del cerdo. Finalmente, ¿cierto?, en el desenlace, decíamos, se termina el conflicto y el conflicto principal es precisamente lo que el niñito necesitaba. Y al niñito se le resolvió su conflicto porque el abuelo le consiguió la cabeza, le llevó los ojos, el niñito llevó los ojos a la clase y el profesor le da el 7 porque supuestamente este niñito, maravilloso angelito de Dios, consiguió, ¿cierto?, los ojos de cerdo cuando el profe no tiene ni idea. En realidad el 7 era para el abuelo, ¿cierto? Y el niñito no merece el 7 porque ni se esforzó. Pobre anciano, se tuvo que ganar un cólico intestinal por un 7. Ya, entonces, nos vamos al resumen de la clase. Ya decíamos, ¿cierto? El texto literario se divide en los géneros narrativo, lírico y dramático. Narrativo, el que vimos el día de hoy, donde vimos como ejemplo el cuento. El lírico se refiere a todos los que son las obras líricas, es decir, los poemas, y el género dramático, que va a estar referido precisamente al drama, es decir, a las obras teatrales, la representación en películas o también las teleseries. Además, decíamos que este texto literario, este género narrativo, relata historias ficticias a través de hechos o acontecimientos. Y eso no se nos puede olvidar, chiquillos. La palabra es ficticio en este elemento. Género literario, cualquiera de las tres expresiones, narrativo, lírico, dramático, y en especial la que estamos viendo en la clase del día de hoy, son elementos ficticios, son verosímiles, tienen intertextualidad, tienen todas las características de un género literario. Pero en este caso siempre tenemos que considerar que son ficticios. Puede haber ocurrido, la historia del abuelo puede haber ocurrido realmente, pero todo como lo cuenta el narrador, la relación que hace, ¿cierto?, en cada uno de las instancias donde el abuelo tiene que ir para allá, tiene que hacer para acá, hace esto otro, le da lumbalgia, le duele la guatita, todas esas cosas que le pasan al pobre anciano, son elementos ficticios. ¿Cómo la estructura? Ficticio. La manera que está contado, ¿cierto?, función estética. Todos esos elementos que vimos en la clase anterior. Y además tenemos que considerar, ¿cierto?, que el cuento, la característica que tiene principalmente el cuento es que es una narración breve. Y breve precisamente en absolutamente todas las características que tiene un texto. Narración breve, cortita. El caso anterior era solamente un párrafo, menos de 100 palabras incluso. La Caperucita Roja, igual, una narración sumamente cortita. Pocos personajes, en el caso de el abuelo, ¿cierto?, de descansada vida de jubilado, tenía 3 personajes.
En el caso de la Caperucita Roja teníamos como máximo 5, poquitos personajes. Y además el cuento va a estar organizado en instancias de introducción, donde se nos presentan a los personajes, el conflicto que va a ocurrir, el ambiente donde se va a desentrañar el conflicto, el desarrollo, donde los personajes entran precisamente en esta situación conflictiva, donde no saben bien qué hacer o donde le pasan un montón de cosas, y en el desenlace, donde finalmente se acaba la tensión, se resuelven los conflictos. En el caso del abuelo, ¿cierto? Se resolvió el conflicto porque el niñito obtuvo el 7, que eso era lo que quería el abuelo y por eso sufrió todas estas pericias. En el caso de la Caperucita Roja, el desenlace lo encontrábamos, ¿cierto? Cuando ya se acaba el conflicto donde la Caperucita Roja sale sana y salva con la abuela desde el estómago del lobo. Entonces, chiquillos, vamos a dejar unos pequeños minutitos por si es que tienen alguna duda, ¿cierto? Porque con esto ya estamos dando por concluida la clase de hoy. Entonces vamos a dar unos minutitos si es que tienen alguna duda con respecto a lo que estábamos hablando el día de hoy. El día de hoy vimos texto literario, específicamente la variante del género narrativo. Y como ejemplo de género narrativo vimos el cuento. ¿Hay algo que no haya quedado muy claro o que hayan quedado con alguna duda? Vamos a esperarlos en el chat para saber si es que quedaron con alguna duda o no. No, pareciera que no. Ya, chiquillos, entonces con esto ya damos por concluida la clase del día de hoy, la clase de lenguaje. Nos vemos en otra próxima instancia. Ah, ya, ahí apareció una duda. ¿Cuál es la diferencia de cuento y novela? La diferencia precisamente entre cuento y novela, ¿cierto? Que fueron los dos ejemplos que dimos de género narrativo, es que el cuento tiene estas características que dimos. Son poquitos personajes, es una narración no muy extensa, es una narración breve, es una narración además que tiene probablemente una sola instancia de contexto, es decir, por ejemplo, pensemos en la Caperucita Roja, ¿cierto? Que la Caperucita Roja solamente tenía que cruzar un bosque y todo ocurre esto entre un extremo del bosque al otro. Por lo tanto, eso sería la diferencia, o sea, esas serían las características del cuento. Ahora, la novela es una narración que tiene las mismas instancias de introducción, desarrollo y desenlace, pero tiene una extensión mucho más amplia, muchos más personajes, muchas más instancias donde desarrollar las acciones. Tiene incluso, a veces tiene más de algún conflicto, ¿cierto? Porque como son más personajes puede haber más conflictos, etcétera, etcétera. El cuento es breve, la novela es más amplia. Esa podría ser la diferencia que hay entre cuento y novela. Ya, Alicia Jacqueline dijo que estaba todo entendido. Así que ahora sí. Ya, chiquillos, nos vamos. Nos vemos en la próxima instancia que nos toque reunirnos, ¿cierto? Así que tengan un excelente sábado. Ahora espero que no hayan quedado con hambre esta vez, esta clase. Así que nos vemos la próxima clase. Que tengan un muy lindo fin de semana. Vayan a compartir con su familia y no coman cauceo de cabeza porque ya sabemos lo que nos puede pasar. Nos puede mandar a la urgencia. Chiquillos, que estén bien. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.